Wihan Kahan Manashkov, Instituto Superior Intercultural Ayuk, Saber y Conocer para la Comunidad, ICIA. En la historia de México, México no se quiso nunca considerar a sí mismo diverso, ¿no? Después de la independencia se dejó de hablar de indígenas y se habló de campesinos, de ciudadanos, ¿no? Después de la revolución, pues lo que se quiso fue integrar a los indígenas a la sociedad nacional a través de la castellanización, de un proyecto educativo muy grande y muy exitoso. Entonces que ahora nos definamos como pluriculturales, que quiere decir que se reconoce que en este territorio coexisten muchas culturas, pues es un paso sumamente importante. Ahora ya, y en eso, digamos que en eso descansa la riqueza del mexicano tal y como ahora se está definiendo, y eso es sumamente importante como cambio conceptual, ¿no? O sea, ahora sí ya reconocemos que somos un país plural. Pero desgraciadamente ese concepto de pluricultural pues no va más allá, o multicultural, que son sinónimos, no va más allá de describir una realidad, ¿no? O sea, pues México es plural, o sea, efectivamente en México conviven y coexisten diferentes culturas y diferentes lenguas, ¿no? Pero no habla nada de las relaciones, ¿no? No se refiere a las relaciones entre las culturas, ¿no? Entonces, podemos ser multiculturales y a la vez ser discriminatorios, racistas, explotadores, opresores, que de hecho es lo que pasa en este país. Somos pluriculturales ya, lo dice nuestra Constitución, pero seguimos explotando, seguimos discriminando, seguimos entregando recursos diferenciales a las comunidades indígenas respecto de otras comunidades, seguimos reproduciendo esta desigualdad, inequidad, también centenaria, ¿no?, de los pueblos indígenas. Entonces, por eso tenemos que trascender ese concepto y tenemos que usar otro. Y ese otro concepto es el del interculturalismo, justamente, ¿no?, que es el que nos habla de las relaciones, de ese cambio en las relaciones, ¿no?, en relaciones en donde a partir del conocimiento del otro podamos llegar a respetarlo y podemos llegar a apreciarlo. Y que apreciándolo podamos desmontar todo vestigio de racismo que podamos tener. Y ahí la educación juega un papel fundamental. Yo digo que la agencia de la sociedad que juega el papel más importante en este proceso pues es la educativa. Y bueno, pues la educación intercultural es lo que de alguna manera ofrece contribuir a la construcción de una sociedad intercultural donde las relaciones sean distintas. Consulta www.icia.edu.mx. Tú eres la alternativa. ICIA. Yo soy peruano. ¡Viva mi patria! ¡Viva mi patria! Mi patria es bella. Mi patria es bella. Como la estrella matinal. Como la estrella matinal. No hay en el mundo. No hay en el mundo. Suelo tan rico. Suelo tan rico. Como mi suelo. Como mi suelo. No hay bajo el cielo. No hay bajo el cielo. Tierra mejor. Tierra mejor. Tratándose de nuestro medio donde laboramos, que es el medio rural, es muy importante la educación bilingüe. Como se sabe, que aquí los niños tienen una lengua propia, o sea, la lengua materna, que es el quechua. Y luego ellos vienen también a la escuela con el fin de aprender una segunda lengua, cual sería el castellano. Entonces, la educación en estas dos lenguas es muy importante. Considerar la lengua materna para su desarrollo de su pensamiento, de su inteligencia
y también socialmente para que se desenvuelvan y también tengan una identidad propia, la identidad cultural también. Me gusta hablar en quechua y también en castellano porque todos hablan. Las ventajas que tenemos ahora es que nuestros alumnos ya saben leer, ya conocen algunas sílabas, los niños de primer grado. Estoy seguro que los niños van a salir al final del año ya leyendo bien y escribiendo bien. La educación bilingüe intercultural es muy importante, a lo menos para los centros educativos del medio rural, en vista de que ellos aprenden en su propio idioma y les favorece bastante el entendimiento. Cuando a los niños se les enseña en su lengua, el deseo de aprender es grande y el desarrollo de la autoestima mayor. Si a eso se le añade la recuperación del conocimiento local, de ese conocimiento que transmiten los padres y las madres y los abuelos y la comunidad y se lo lleva a la escuela, entonces esa autoestima se incrementa y los niños y niñas no solo aprenden mejor, sino que se respetan a sí mismos. Allí. Mukai cheki chwate ya chakanai. Fuerte tapar la mixia. Mama. Kuna chay mama ta hay kaman ta naso. Isket ta di madrik. Ma. Kay familia de Haiku. Wasiku, te lleva Siku Pikashan familia.
Tata, mama, irqikuna, qhari warmi wawa. Yo misma también, casi como otros colegas, no, tal vez por una influencia de los otros profesores, así que siempre nos han hecho rechazar nuestra lengua materna, nuestra propia cultura, ¿no? Entonces yo misma estaba confundida, yo no sabía, pero una vez que he analizado esto de la educación bilingüe, no sé, yo me siento totalmente orgullosa de mi cultura, y también con mis niños están desenvolviéndose bien, y asimismo a L2 ellos tienen mayor facilidad para desenvolverse en L2. El castellano tiene que aprender porque tienen que irse a la ciudad o a otras partes del Perú, y hoy en día se ve la competencia, por lo tanto tiene que aprender su segunda lengua. ¿Cuál es el castellano? Viva el Perú, la misma cosa, ¿ya? ¿Está bien? Ya. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Me gusta hablar en quechua y también en castellano porque todos hablan. Las razas no existen, pero sí el racismo. Con esa provocadora frase, los científicos sociales en nuestro país propusieron que las razas constituyen una construcción social. En otras palabras, si bien poseemos rasgos físicos diversos, el imaginarlos como razas y atribuirles distintos valores morales es un asunto que las sociedades definen, no vienen dados genéticamente. Desde el siglo XVIII, biólogos como Darwin y Linneo comenzaron a clasificar en razas a los seres humanos que iban conociendo en sus viajes a lo largo y ancho de los continentes. Sin embargo, esas clasificaciones fueron utilizadas para desvalorizar a aquellas poblaciones que no se consideraban blancas. Los peruanos adoptamos esa manera de mirar el mundo. Sin embargo, no resulta sencillo señalar quién pertenece a qué raza en nuestro país. Por ejemplo, una persona A puede decir que B es blanco, pero C puede clasificarlo como mestizo. O por el contrario, D puede autorrepresentarse como mulato y E decir que es negro. Utilizamos las categorías raciales en nuestra vida cotidiana e incluso en las estadísticas oficiales. Sin embargo, no resulta sencillo señalar quién pertenece o no a determinado grupo racial. En parte, dicha dificultad está vinculada al hecho de que las clasificaciones raciales aparecen ligadas a otras categorías. Por ejemplo, las comunidades nativas de la Amazonía se han representado como un conjunto más o menos homogéneo, marcado por sus lenguas originarias y su ubicación territorial. A la población afrodescendiente se le identifica por sus rasgos físicos, mientras a los aymaras y quechuas a partir de una combinación de pobreza y sus características culturales y lingüísticas. Los blancos son evaluados por el color de su piel y criterios de poder y riqueza. Sin embargo, la mayoría mestiza termina perteneciendo a una categoría de lo no clasificado. En este contexto complejo, los científicos sociales se preguntan si el mestizaje tan significativo en nuestro país ha permitido desdibujar paulatinamente la discriminación racial. La respuesta es bastante compleja, ya que necesitaríamos conocer los contextos particulares en los que se ejerce discriminación racial, muchas veces ligada a otras condiciones de la persona, como el sexo, la edad, su orientación sexual, su lengua, etc. Casi la mitad de los peruanos, 47%, sentimos que somos discriminados por algún motivo. Consideramos que la discriminación racial no ha desaparecido, sino que se sigue manifestando en la vida social. En el ámbito nacional, existen 3 medios de protección frente a los actos de discriminación: el constitucional, el administrativo y el penal. El número de denuncias por discriminación recibidas por la Defensoría sigue siendo bastante reducido. Es tarea de todos construir una sociedad más justa donde los ciudadanos sean tratados con dignidad y respeto, al margen de sus diferencias.
¿Cuál es el muñeco moreno?